Mis amigos y hermanos, los estoy saludando a todos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. Es un placer en esta hora de la noche estar con ustedes, poder entrar de esta manera a sus hogares para transmitirles el mensaje de la palabra de nuestro Dios, el mensaje poderoso de las Sagradas Escrituras. Gracias a nuestro Dios que nos ha regalado estos medios para poder predicar el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Sin antes, estoy invitando a todos mis amigos, a todos mis hermanos que me quieran regalar una suscripción. Se pueden meter a YouTube, buscar mi nombre, Luis Fernando Vélez, y ahí ubican, ¿por qué? ¿Estas letras qué son? Y ahí ubica Luis Fernando Vélez, ahí ubica mi nombre y mi rostro, Luis Fernando Vélez, y le hunde suscribirse, para que me ayude con una suscripción, para más adelante poder transmitir también por YouTube. No he podido transmitir porque me faltan algunos suscriptores. Vamos entonces a ubicar el tema que tenemos para esta hora del día, para esta hora de la noche. Y el tema son las 7 iglesias de Apocalipsis. Ya hemos mirado algunas. Vamos por la iglesia de Pérgamo, y ya leímos el mensaje. La otra conferencia leímos el mensaje de Éfeso, de Esmirna, y vamos a pasar entonces a la iglesia de Pérgamo. Vamos a ubicar entonces para esto Apocalipsis capítulo 2 y el verso 12. Ubicamos la palabra de nuestro Dios allí, y que Dios nos dé sabiduría para poder expresar las enseñanzas, y más que todo nos dé sabiduría para poder guardar en nuestro corazón lo que nosotros enseñamos. Tanto los pastores como los predicadores, como los miembros de la iglesia, que manifiesten este mensaje, que sean maestros o que enseñen este mensaje o que prediquen este mensaje, debemos de hacer lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y el verso 3. Bienaventurados los que oyen, los que leen y los que ponen por obra las palabras de esta profecía. Esto es lo más importante, poner por obra lo que uno lee, lo que uno escucha, lo que uno enseña, porque uno debe de ser, como dice el apóstol Pablo, nosotros somos cartas leídas. Entonces, para que el evangelio no va a ser vituperado. Ya si hablan de nosotros, por eso dice la Biblia, bienaventurados sois cuando hablen de vosotros algo, pero mintiendo. Pero si hablan de nosotros la verdad, ahí sí la culpa es de nosotros. Pero si hablan de algo de nosotros mintiendo y exagerando algunas cosas, ahí somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque tienen que mentir porque no encuentran algo de que acusarnos. Entonces mienten para ello. Pero ahí dice la Biblia que somos bienaventurados. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ubicar y el verso 12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, a comer fornicación. Y también tienes
Tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Bueno, hemos leído unos textos de las Sagradas Escrituras. Vamos entonces en este momento a sacarle la exégesis a estos textos, la explicación debida a la palabra de nuestro Dios, que Dios nos dé entendimiento para poder explicar la palabra de Dios, y también para poder escuchar y poner por obra lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ya explicándoles a ustedes lo que les dije en la otra conferencia, mis queridos hermanos, que lo que se habla de las 7 iglesias de Apocalipsis tiene un trasfondo histórico, pero también tiene un trasfondo espiritual presente. O sea, que se puede mirar para el trasfondo histórico de cómo era la iglesia primitiva, y también se puede mirar de cómo es hoy en día la iglesia, cómo se está moviendo la iglesia de hoy en día también. Y analizando y mirando las iglesias, más que todo estas iglesias de Asia, y también si usted se pone, hermano querido y mi hermana querida y amigo también, porque hay amigos que son lectores de las Escrituras, se ha colocado a leer el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, las cartas paulinas, la carta a Santiago, las epístolas de Pedro, las epístolas del apóstol San Juan, la 1, la 2 y la 3, se pone a mirar todo ello, y ahí analiza también que las iglesias primitivas de los primeros siglos eran iglesias que tenían errores, falencias, dificultades, aún así como nosotros. Y lo que pasaba allá, hoy en día también está pasando. Solamente con un agravante, como lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese es el agravante, que hoy en día la maldad se ha multiplicado en gran manera. Y cuando digo la maldad, digo también afuera y también adentro de las congregaciones que se llaman ser iglesias, pero son sinagogas de Satanás. Congregaciones que aplauden en este momento, que alaban, que invocan el nombre de Jesucristo, pero son sinagogas de Satanás, que por respeto, no voy a decir nombres, ¿no? Porque tenemos que respetar a las personas, y así podemos nosotros ganar a aquellas personas para Cristo. Entonces, por ello es que el Señor Jesús, en todas las 7 cartas que hemos leído o que vamos a leer, tiene algo que les dice a todas las iglesias de Asia, y le dice: yo conozco tus obras y sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. A todas las iglesias les dice, a todas las 7 iglesias les dice Jesús: yo conozco tus obras. Tanto a la iglesia de Éfeso, como la iglesia de Esmirna, como la iglesia de Patmos, como la iglesia de Tiatira, como la iglesia de Sardi, como la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, les dice las mismas palabras: yo conozco tus obras. Estamos ante un Dios grande, ante un Dios poderoso, que conoce a su iglesia, conoce a su pueblo y conoce a todo el mundo. Por eso Jesucristo no necesitaba de que nadie le contara nada, porque Él conocía los corazones de todo el mundo. También allá en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, nuestro Dios dice, Jeremías capítulo 17 y el verso 9 dice el texto sagrado, no me acuerdo, a ver, dice así, ya les leo. Jeremías capítulo 17 y el verso 9.
Vamos a ubicar el texto. Dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y aquí hay una cita bíblica, Apocalipsis capítulo 2 y el verso 23. Dice de la siguiente manera: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y escudriño el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. O sea que tenemos un Dios que conoce a todo el mundo. Este Dios se llama Jesucristo. Por eso en todas las cartas al Apocalipsis dice: yo conozco tus obras. Cuando Jesús se presenta ante estas iglesias con este mensaje poderoso que también se puede aplicar para hoy en día, lo primero que les dice es: yo conozco tus obras. O sea que Él tiene autoridad de poderlos juzgar y poderles decir que ustedes están haciendo esto y esto y esto, no porque alguien se lo hubiera contado, sino porque el mismo Dios, el mismo Jesús ya había visto de antemano lo que esa iglesia o lo que cada personaje o cada individuo estaba haciendo dentro de las congregaciones de Asia Menor, que dijimos que estaban ubicadas las 7 iglesias de Apocalipsis. Miremos entonces que la iglesia de Pérgamo, ¿no? Pérgamo era una ciudad antigua, ubicada en Asia Menor, a 30 kilómetros del mar Egeo. Esta ciudad se desarrolló mucho en el arte, y esta ciudad era una metrópolis muy importante a 70 kilómetros de la iglesia de Esmirna. O sea, prácticamente, como te dije en la otra conferencia, 70 kilómetros aproximadamente hoy en día no es mucho. Pero 70 kilómetros hoy en día no es mucho. ¿Por qué? Porque yo me voy a dedicar de pronto de aquí a 70 kilómetros, en 3 o 4 horas llego, así sea en moto o en bus. Y si es en avión, llego en algunos minutos, porque las distancias se han recortado mucho. Pero los misioneros de antes, como el apóstol Pablo, Pedro y todos ellos, al menos la Biblia no narra de que ellos tenían caballos para transportarse. Se demorarán meses y meses y a veces hasta años para poder llegar a un lugar a predicar la palabra de nuestro Dios. O sea que para ellos no era algo fácil de predicar la palabra de nuestro Dios, pero así todo seguían predicando las buenas nuevas de salvación. Entonces, esta ciudad era una de las más culturales de Asia Menor. Tenían muchas deidades y entre ellos el culto a Zeus, y fue bastante desarrollada en la cuestión de los pergaminos. Entonces toda esta ciudad era una ciudad que era idólatra. Eso es como algo del común denominador de las iglesias de Asia, ¿no? Que cada una tenía su dios. Algunas tenían a la diosa Cera. Bueno, ahora vamos a mirar esta. Y aquí tenían al dios Zeus, ¿ya? O sea que era una ciudad, la ciudad de Pérgamo era una ciudad bastante idólatra. Y por ello, a veces presentándose esta idolatría o a veces presentándose esta clase de maldades y de pecados en las ciudades, desafortunadamente a veces el pueblo del Señor es contaminado con lo que se presenta en las ciudades. Por lo menos aquí en Cali, la ciudad de Cali es una ciudad que es muy bailarina, muy rumbera y todo ello. Y a veces algunos hermanos débiles en la fe se contaminan de estas cosas. Y algunos hermanos ponen música mundana, música perversa, en vez de poner música cristiana. Se van contaminando así como las iglesias primitivas, como las iglesias del primer siglo, de los primeros años. O sea que todo este trasfondo histórico que pasaba en aquellas iglesias es algo que hoy en día también está pasando para esta época.
Seguimos. Pero Pérgamo quiere decir matrimonio mixto. Eso quiere decir la palabra Pérgamo. Se habían mezclado el tema filosófico con el tema espiritual, lo que les acabo de decir ahora. Lo que era la filosofía y todo ello de hombres, hasta temas de hombres y todo lo que era idolatría, se habían mezclado con la iglesia del Señor. Vamos a leer esa parte. Apocalipsis capítulo 2, verso 13 y 15 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Dónde moraba la iglesia de Pérgamo? Moraba donde estaba el trono de Satanás. No que la iglesia era trono de Satanás, no, porque la iglesia era parte, sino que moraba en una ciudad que era el trono del diablo. ¿Por qué era el trono del diablo? Porque tenían a ese dios Zeus, porque practicaban la idolatría, porque era una ciudad perversa y maligna. Entonces Jesús les dice: yo conozco tus obras y sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vuelve y el Señor Jesucristo les dice: mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, hablando de un misionero llamado Antipas, ¿ya? Uno de los mártires de la iglesia que murieron predicando el evangelio. Pero la iglesia de Pérgamo siguió predicando, no importara que fuera perseguida. Tenía cualidades buenas, pero entre ellas tenía algunas cosas que a Dios desagradaban. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dijo Jesús a la iglesia de Pérgamo, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaán. O sea que la iglesia de Pérgamo había acogido a esas personas que tienen la doctrina de Balaán. No que fuera pecado decirles bienvenido y entren al culto, porque nosotros le decimos a los católicos que entren al culto, pero una cosa es que entren a un culto, que entren a un culto de nosotros, y otra cosa es que nosotros nos contaminemos de lo que ellos hacen. Y ahí pasaba eso. La iglesia de Pérgamo permitió que la doctrina de Balaán entrara a la iglesia, pero practicaban en sí también, de una forma bien sea directa o indirecta, estaban practicando la doctrina de Balaán. No que usted o yo no dejemos de entrar a los católicos, no dejemos de entrar a las otras congregaciones o a los testigos con su doctrina. No, pueden entrar, pero uno no puede participar de sus malas obras. Porque la iglesia del Señor está abierta para todo el mundo y el evangelio está abierto para todo el mundo, pero la maldad no está abierta para todo el mundo, está abierta para los mundanos, para los de afuera. Pero la iglesia del Señor tiene que conservarse santa, pura y sin mancha, porque mis hermanos, Jesucristo viene pronto y viene por una iglesia que no tenga ninguna clase de mancha. Y en este caso la iglesia de Pérgamo tenía esta mancha. ¿Cuál mancha? Que tenía que había dejado penetrar la doctrina de Balaam. Y sigue diciendo que enseña a Balaam, otro dios, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Israel se había contaminado con esto. A comer cosas sacrificadas a los ídolos, que es prohibido, y a cometer fornicación. Cuando dice fornicación, se puede mirar ahí en el ámbito espiritual y también en el ámbito material, ¿ya? O sea, fornicación puede ser que idolatraban muchas cosas y la iglesia se estaba contaminando de eso, pero también iban y fornicaban con el sexo opuesto, ¿ya? Y cometían fornicación, adulterio delante de la presencia de nuestro Dios. Y la iglesia se había contaminado de eso. Esto era la iglesia de Pérgamo. Desafortunadamente eso también hoy en día está pasando en las iglesias del nombre, en las iglesias del Señor. El mundo se está acogiendo a la iglesia
Ya prácticamente hay un remanente muy pequeño, algunos viejitos por ahí, gloria a Dios, como yo, que nos hemos apartado del mal y no tocamos el mundo. Y a veces los jóvenes que están dentro de las iglesias nos juzgan y nos condenan. Vea, el viejito fanático. Nos dicen ya fanáticos y todo ello, pero no sabiendo que Dios ha escogido un remanente pequeño para que nosotros glorifiquemos y nos apartemos del mal y le demos testimonio a los jóvenes de que Cristo ha hecho algo en nuestra vida y que Jesucristo viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Mis hermanos, tenemos que seguir preparados porque Cristo está cerca a la iglesia, cerca a levantar su iglesia. Este mensaje ya no se está predicando en las iglesias, ahora se está predicando es pura prosperidad. ¿Sabe por qué predican prosperidad? Para poderse llenar y lucrar de platica. Están predicando es pura economía, ¿ya? Ya parece que ya el Dios de ellos es una idolatría, Ya el Dios de ellos es la economía, todo es plata, todo es plata, todo es plata. ¿Y el evangelio a dónde está? El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Dios manda a esta iglesia, entonces la mandó ¿a qué? A que se arrepintiera. Estamos hablando de la iglesia de Pérgamo. Versículo 16, capítulo 2 dice, por tanto, arrepiéntete. Prácticamente a todas las 5 iglesias, a las 7 iglesias, entre ellas 5 nomás, las mandó a que se arrepintiera. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La mandó a esta iglesia a que se arrepintiera. Lo mismo cuando una persona está haciendo lo malo, está haciendo el mal, Dios manda a las personas, llámese como se llamen, a que se arrepientan. Vamos a ver entonces algunas características que tenía la iglesia de Pérgamo, porque no todo era malo también, ¿no? Dice Jesús, ya lo leímos, capítulo 2 del verso 13 de Apocalipsis, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes ¿qué? Retienes mi nombre. Dice, esta iglesia estaba ubicada en una ciudad pagana, en una ciudad perversa, en una ciudad que era idólatra. Pérgamo, la iglesia de Pérgamo retenía el nombre, o sea, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, porque las iglesias primitivas siempre predicaron en el nombre, ellos nunca predicaron una falsa trinidad, ellos no conocían eso, a pesar de que a veces adoraban a un Balaal o a todos esos, pero siempre eran iglesias monoteístas, nunca predicaron Trinidad. Entonces, por eso dice la iglesia de Pérgamo siempre retenía el nombre. Dice, no había negado la fe, esa era otra característica que tenía, no había negado la fe en la persecución. Entonces, ¿qué hace Dios con la iglesia de Pérgamo? Le resalta ello, pero también dice, tiene una queja Dios contra él. Tienes allí a los que tienen la doctrina de Balaal. Apocalipsis capítulo 2 y verso 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Imagine que son pocas cosas contra ti, pero con esas pocas cosas que Dios tenía en contra de la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo no se iba a ir con el Señor. Porque esas pocas cosas malas que tenía Pérgamo, le iba a afectar si Cristo venía por ella, o si morían, porque morían con manchas. Y cuando Cristo viniera a resucitar los vivos y los muertos, porque la Biblia dice que primero los muertos en Cristo resucitarán primero, entonces no se iban a ir con él. Tenía pocas cosas contra ellas. Y hoy en día hay muchas quejas contra las iglesias, desafortunadamente, pero muchas quejas Dios tiene contra las iglesias. Han dejado de entrar al mundo, a las congregaciones. Ya no se les da nada, mis hermanos, que las hermanas
vistan mal en minifaldas, en faldas cortas, en faldas apretadas, y llegan a la casa y visten desordenadamente, como las vecinas que no conocen a Jesucristo, y lo mismo los hermanos sin camisas y en pantalonetas y así sucesivamente, desagradando con esto a nuestro Dios. Entonces, si ha dejado de entrar a la iglesia del Señor, pero usted, mi hermano, que está dentro de una de esas iglesias, guárdese para Cristo. No diga lo que decía quizás aquella otra hermana, no, pues como la esposa del pastor viste así, entonces yo también visto así. ¿A quién estamos agradando? ¿Estamos agradando a la esposa, a los hombres, o estamos agradando a Dios? Si tu líder viste de una manera, si tu líder actúa de otra manera, no, usted y yo vamos a actuar como Jesucristo actuó, en fidelidad y en santidad. Jesucristo dijo, sé santos porque yo soy santo, dijo Jesucristo. Entonces, la queja que Dios tiene para esta iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que tienen la doctrina de Balaam, o sea que habían dejado de entrar la idolatría, algo similar a lo que pasa hoy en día. La idolatría se ha adentrado en las congregaciones, mis hermanos. Ya idolatran a los hombres. Tal vez digan, no, nosotros no tenemos idolatría aquí porque no hay crucifijos, vea, aquí no hay vírgenes en las esquinas, no hay velas. Pero idolatran a los hombres, los tienen como mini dioses, y eso está mal hecho delante de la presencia de nuestro Dios. Al único que hay que venerarlo es a Jesucristo, el único que es digno de gloria, de alabanza, mis hermanos, el único que es digno de todos los honores y todo eso, es Jesucristo. A los pastores se respetan, y no solamente a los pastores, a su hermano también, a todo el mundo se respeta. Y la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Hay que hacer hasta donde la Biblia nos lo ordene. Pero más allá, mis hermanos, dice que el reverendo, que el apóstol, el profeta, y comienzan a decirle cosas a ellos para que ellos saquen pecho y ya no se puedan exhortar, ya no se les pueda hablar, porque son los ungidos. Entonces, mis hermanos, en las iglesias también de hoy en día se ha adentrado la idolatría. Así no hayan crucifijos ni vírgenes, se ha entrado la idolatría. Y otra de la idolatría que se ha entrado, mis hermanos, el Dios dinero. Ya todo es dinero, ya el evangelio no se predica, ya son mensajes de prosperidad, ya son mensajes de economía. Ya si no damos un mensaje de economía, de diezmos y de ofrendas y de todo eso, pareciera que no se predicara el evangelio, y así no es. Hay que predicar y volver a las sendas antiguas, dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Predicar el evangelio de verdad, predicar lo que Jesucristo vino a predicar. Jesucristo no le importó la economía, Jesucristo no dio mensajes de economía ni nada de ello, ni de prosperidad. Jesucristo siempre dio mensajes de fidelidad y de santidad. Vamos a seguir entonces mirando que también aceptaban a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. O sea que a esta iglesia se le había pegado lo mismo que tenía la ciudad. La ciudad era idólatra. La ciudad tenía la doctrina de Nicolás, la doctrina de Baal, y eso se había llegado a entrar a la iglesia. Mis hermanos, nuestra ciudad, Cali o Bogotá, o no sé a dónde estás tú asistiendo, o Nueva York, por ahí en otros países, tu ciudad puede ser idólatra, puede ser perversa, puede ser mala, puede ser asesina, puede ser lo que sea su ciudad, pero usted y yo como iglesia del Señor nos tenemos que guardar para Cristo Jesús. Que allá acepten de pronto el homosexualismo y todo ello, que allá acepten la diversidad de géneros, que por allá acepten hombre con mujer, mujer con hombre y todo ello, que acepten la mentira, que acepten la fornicación. Eso es la ciudad, que ellos que están en el mundo acepten, pero nosotros como iglesia del Señor no podemos permitir que en la iglesia del Señor entre la idolatría, entren estas cosas, entre esta maldad, porque a Dios nos llamó es a ser hombres santos y rectos y temerosos a Dios. Hebreos capítulo
creo que es 12:14 o 14:12, dicen: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quiere usted que Jesucristo nos levante, que nos vamos a las nubes del Cordero? Porque Jesucristo está cerca, mi hermano. Métase eso a la cabeza. Cristo está a las puertas. Y si no, comienza a investigar el libro de Apocalipsis, mi hermano. Yo lo estaba haciendo. Y se da cuenta usted que todo lo que está pasando, todo lo que está escrito se está cumpliendo. Y así usted no abra el libro de Apocalipsis, así usted no abra la Biblia, así usted no lea la Biblia, prenda el noticiero, se está dando cuenta que todo lo que está pasando en ese noticiero, esos grandes huracanes y todo eso, está escrito en la Sagrada Escritura. Esos apóstatas, esos mentirosos, esos religiosos que engañan a todo el mundo con religiones vanas y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todo eso está escrito, vendrán falsos maestros, falsos cristos y todo ello. Pero ya les he enseñado, mis hermanos, que esto se va a multiplicar en gran manera, a un 100% en la gran tribulación. Solamente estamos viviendo un leve pasito de lo que va a pasar en la gran tribulación. Dios manda a esta iglesia a que se arrepienta. Verso 16, capítulo 2, verso 16 de Apocalipsis dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando Dios ve maldad en las iglesias, y cuando hablo de las iglesias no hablo de rótulos, que iglesia pentecostal, que iglesia trinitaria, que iglesia, no, hablo de cada individuo. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Iglesia no son esas 4 paredes, ni un rótulo que ponen por allá, que iglesia del nombre de yo no sé qué, no. Iglesia somos nosotros. Tenemos que guardarnos para Cristo Jesús. Que si usted asiste a alguna de esas congregaciones que tienen el rótulo, y la mayoría no están haciendo la voluntad de Dios, usted no se contamine de la doctrina de Balaam. Luche contra eso y gane esas personas para Cristo. Porque los que están practicando la maldad y la mundanalidad están practicando la doctrina de Balaam. Están haciendo lo que hacía la iglesia de Pérgamo. Vamos a seguir entonces adelante y dice que en el verso 17 Jesús les hace una promesa. ¿La promesa es para quién? Para los fieles. Vamos a ver si usted y yo queremos lo que Dios nos promete aquí. Apocalipsis capítulo 2 y el verso 17, el santo nos dice, tan bello que es Él: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu tiene a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque a veces parecemos a esos ídolos que ponen en las capillas de la religión tradicional, que tienen orejas, mas no oyen porque no tienen oídos, porque uno oye por los oídos. Entonces a veces tenemos solamente orejas, pero no hay oídos para oír la palabra de Dios. Entonces hay que tener oídos. Por eso Jesucristo dijo: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a usted y a mí, a cada individuo. ¿Qué nos dice? Vamos a ver qué nos dice el Espíritu. ¿Qué? El Espíritu Santo, está con E mayúscula. Apocalipsis capítulo 2 y el verso 17. Al que venciere, solamente al que venciere. Si usted es un cobarde y se queda en el camino, no, que yo ya llevo 30 años y ya estoy jubilado y pensionado en el Señor, va a quedar aquí relajado. No, viene el Señor Jesucristo y te vas a quedar, porque Jesucristo no viene por todos los que tengan 50 años en el Señor, ni por los que tengan 20, sino que Jesucristo viene por los fieles. Si usted tiene 50 años en el Señor y es fiel a Cristo, se va con Cristo. Si usted tiene un día de estar en Cristo y viene el Señor, se va con Cristo. Entonces no es como en el ejército. En el ejército usted tiene, o en la policía usted tiene más autoridad por los años que lleve ahí. En el Señor no es así. En el Señor es por la fidelidad que tengamos hacia Jesucristo. Dice: el que venciere. ¿Qué va a pasar con el que venciere? Le daré a comer del maná. ¿Cuál es el maná? Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo.
Dios nos va a dar del maná. ¿A dónde nos va a dar ese maná? En las bodas del Cordero, allá arriba, cuando Jesucristo levante a su iglesia, allá vamos a comer de ese pan, allá vamos a tener, y mientras que nosotros comemos del pan de vida, mientras que el Señor Jesucristo nos sirve a nosotros la cena, aquí en la tierra va a haber gran calamidad. Imagínense que la cena va a estar tan rica y va a estar tan sabrosa que la cena va a ser por 7 años con el Cordero, con Jesucristo. 7 años Él nos va a servir a nosotros. ¿Qué nos va a decir allá? No sé, pero yo sé que no nos va a regañar. Nos vamos a gozar en las bodas del Cordero. ¿Qué pasa en una boda, mis hermanos? El novio y la novia se gozan en la luna de miel. Los que han sido esposos, tan rico que es eso, ¿no? Así vamos a estar con Jesucristo, nos vamos a gozar en la luna de miel con Cristo, con nuestro esposo. Entonces vale la pena ser fiel a Cristo, mis hermanos, vale la pena ser. Y sigue diciendo el maná escondido. ¿Por qué está escondido? Porque es solamente para los fieles, no es para los infieles. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta es la promesa que Dios le hace a la iglesia de Pérgamo, pero eso es en el trasfondo histórico para Pérgamo. Ya los que fueron fieles van a recibir esa parte. Pero ahora, hablándolo, mis hermanos, para el tiempo de ahora, Dios nos da esas promesas para nosotros. Vale la pena ser fiel a Jesucristo porque vamos a comer del maná que está escondido solamente para los fieles y vamos a estar en las bodas del Cordero. ¿Y qué pasa en una fiesta? Nos vamos a gozar con el Señor Jesucristo si somos fieles al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ya estamos viendo entonces la iglesia de Pérgamo. Vamos a saltar y vamos a mirar la iglesia y el mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a ver qué pasaba con Tiatira. Son iglesias prácticamente similares a las iglesias de hoy en día. ¿Por qué similares? Porque los de la iglesia de Tiatira, que vamos a ver la iglesia de Tiatira ahora, los de la iglesia de Éfeso, que ya vimos la iglesia de Éfeso, los de la iglesia de Pérgamo, que ya vimos la iglesia de Pérgamo, eran constituidos por seres humanos como la es la iglesia de hoy en día. Ellos eran seres humanos y nosotros seres humanos. Ellos cometían aberraciones y pecados y nosotros también hemos cometido aberraciones y pecados. ¿Pero qué? A santidad Dios nos ha llamado. Allá en la iglesia de allá habían hombres perversos, desafortunadamente, pero también en la iglesia de allá habían hombres que se guardaban para Cristo y que fueron mártires y dieron su vida por Jesucristo. Ahora, acá también hay hombres santos, hombres fieles, hombres temerosos a Dios, y me atrevo a decir sin lugar a equivocarme que hoy en día hay hombres perfectos delante de la presencia de nuestro Dios. Y si no, Jesucristo, ¿para qué dijo esas palabras? ¿Era que las tiró a la basura? No creo. Sé perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, dijo Jesucristo. Eso no lo dijo para llenar un espacio. Ay, verá, mira que me falta por llenar este pedacito aquí, este versículo, llenémoslo ahí. No, hay que vivir, y yo ya les he enseñado también que Dios vive una perfección absoluta y única. Nadie más la tiene, ni siquiera los ángeles. Y nosotros tenemos una perfección relativa. Esa es la perfección que Dios nos manda a tener. Apartarnos del pecado, apartarnos de la mundanalidad, apartarnos de esas cosas malas que hacía la iglesia primitiva y ser imitadores de las cosas buenas que hacía la iglesia primitiva. Eran iglesias buscadoras de Dios, eran iglesias que eran perseguidas, mis hermanos, para matarlos, y ellos daban su vida. Los echaban en los fosos de los leones para que la gente se divirtiera viendo cómo los destrozaban los leones. Y los echaban en calderos hirviendo. Les cortaban la cabeza. Al apóstol Pedro lo crucificaban boca abajo. Al apóstol Santiago le cortaron la cabeza. Al apóstol Pablo también le cortaron la cabeza. A Esteban lo apedrearon y todos murieron mártires por el amor a Jesucristo. Y ahora nosotros, mis hermanos, también vamos a morir por Cristo, pero vamos a morir al pecado. Todo esto es un simbolismo
que tenemos que nosotros cogerlo para agradar al Señor Jesucristo. Ya mensajes de santidad no se ven en las iglesias casi, desafortunadamente. Mucho menos en las trinitarias, ¿no? Pues allá que poco se ve eso. Ni siquiera saben qué es eso, los mismos los testigos de Jehová no saben qué es arrepentimiento. Pero nosotros, la iglesia del Señor, sí sabemos qué es santidad. A pesar de que ya se prediquen más poco, pero sabemos que es santidad, porque el Dios que está en las iglesias del nombre es un Dios santo, y como el Dios que está en las iglesias del nombre es un Dios santo, nosotros los hijos también tenemos que ser santos. La iglesia de Tiatira, ¿qué significa entonces? ¿Qué significado tiene? Que tolera el pecado. Tiatira, que no se cansan de sacrificar. Eso significa Tiatira. La ciudad de Tiatira se significaba eso. La ciudad de Tiatira se encontraba a 64 kilómetros del sur del estado de Pérgamo, en Asia Menor, un poco al norte de la región de Turquía, y fue establecida por Seleuco Nicator en el año 301 antes de Cristo, ¿no? Eso fue antes de Cristo que fue establecida, pero la ciudad de Tiatira, no la iglesia, ¿no? Esta ciudad formó parte del imperio de Alejandro el Grande y actualmente se encuentra en Aquisa, o sea que esta ciudad todavía existe, ¿no? Vamos entonces a seguir mirando algo de historia para que ustedes se den una idea. Cuando decíamos que se encontraran a 64 kilómetros de cierto lugar, ya nos estamos dando cuenta que al apóstol Pedro y a los misioneros de esa época les tocaba duro porque ni caballos tenían. Se iban a pie, eran 64 kilómetros para ir de un lugar a otro. Como les decía ahora, 64 kilómetros hoy en día para nosotros no es nada, porque yo cojo mi moto y en 4 o 5 horas llego, ¿ya? O cojo un bus o un taxi, o si tiene platica, coge el avión y en minutos llega a la ciudad, a Cartagena, a donde usted quiera ir. Pero ellos tenían que moverse por trochas para poder llegar a predicar el evangelio. Y ahora sí tenemos todos los medios de transporte y hasta así nos da pereza predicar el evangelio, mis hermanos. El evangelio hay que predicarlo. Entonces, esta ciudad, estamos hablando de la ciudad de Tiatira, tiene aproximadamente, es una ciudad pequeña, 40.000 habitantes. Imaginen que Cali tiene más de 2 millones de habitantes. Esta ciudad hoy en día tiene apenas 40.000 habitantes, ¿no? Era el lugar más pequeño, refiriéndose a las iglesias, pero fue la carta más larga de todas. El lugar más pequeño de todas era Tiatira. Era Tiatira, pero fue, mis hermanos, la carta más larga que le fue enviada a Tiatira. Vamos a ver qué le dicen Dios a Tiatira. Vamos a leerlo. Capítulo 2 y el verso 18 de Apocalipsis dicen: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, todo es un simbolismo, y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. A todas las iglesias les dice lo mismo, a las 7 iglesias les dice: yo conozco tus obras. Hermano, quiero decirle, y hermana y amigo, que Jesucristo conoce tus obras. ¿Qué estás haciendo al escondido? Jesucristo te dice: yo conozco tus obras. Quizás también a lo escondido estás haciendo lo bueno, estás orando y nadie se ha dado cuenta. Yo conozco tus obras, dice Jesús. Quizás estudias y nadie se da cuenta y escudriña la palabra y vives en santidad. Jesucristo dice: yo conozco tus obras. Pero quizás estás haciendo lo malo, también Jesús dice: yo conozco tus obras. A todas las iglesias les dijo lo mismo, y hoy en día Jesucristo nos dice a nosotros: yo conozco tus obras. Y sigue diciendo: y amor y fe y servicio y tu paciencia y tus obras postreras son más que las
primeras. O sea, las obras postreras son más que las primeras. O sea que esta iglesia iba de aumento en aumento hasta que el día era perfecto. Era una iglesia que no iba en decadencia, sino que estaba buscando la presencia de Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. A la iglesia de Tiatira también le dijo las mismas palabras. Tengo unas cosas pocas contra ti. La iglesia de hoy en día también es así, mis hermanos. Tenemos muchas virtudes. Algunos son evangelistas, algunos son maestros, algunos son pastores, algunos predican, regalan tratados y todo eso. Tienen muchas virtudes buenas, pero Jesús dice, pero tengo pocas cosas contra ti, en contra tuya. Y esas pocas cosas que Dios tiene a veces contra nosotros o contra la iglesia del Señor, puede impedirnos o nos va a impedir o va a impedir para que seamos levantados a las bodas del Cordero. Que yo miento de vez en cuando. La Biblia dice, los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Que yo amo a todos los 500 hermanos de la iglesia de tal, pero solamente uno me cae mal, solamente unito nomás. Eso te va a impedir para que no te vayas con el Señor Jesucristo a las bodas del Cordero. Que yo puedo ir a todos los servicios del culto, pero solamente estoy yendo una vez al mes. Cosas, la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, mis hermanos. Cristo está cerca. Esto parece una cantaleta, parece que fuera un cuento, pero no es un cuento, lo dice vea este libro. Y este no es un libro de Condorito, vea, este se llama la Santa Biblia, la Santa Escritura. No lo dice el cuento del Chavo ni el Chapulín Colorado, lo dice la palabra de nuestro Dios. Cristo está a las puertas. Y sigue diciendo a la iglesia de Tiatira: pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, vamos a ver qué hacía esta mujer, esto puede ser en un sentido simbólico también, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta iglesia de Tiatira había permitido que entrara esta mujer con esa doctrina, mis hermanos, con esa doctrina extraña, y ella decía que era profetisa. Parece algo como parecido hoy en día, ¿no? Algunas mujeres entran y dicen que son profetisas. La Biblia dice que el último profeta fue Juan el Bautista, y que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de nuestro Dios. Eso dice la Sagrada Escritura. Y dice la palabra de Dios, esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Cuando dice a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, separa. O sea, que los seducía a fornicar, a tener relaciones sexuales, y también a fornicar con los muñecos, con los ídolos, con los dioses paganos. Cosa que hoy en día también está pasando. Jezabel se está introduciendo y se ha metido en la iglesia del Señor. Cuando digo la iglesia del Señor, es cada individuo, en cada una de las personas, los que han abierto su corazón para el mundo. Se les ha metido el espíritu de fornicación, viendo pornografía por celulares, y viendo pornografía por esos medios de comunicación. Nuestro celular, mis hermanos, y el medio de comunicación que usted tenga debe estar consagrado para su trabajo y para el Señor Jesucristo. Eso se llama un espíritu de Jezabel que se le quiere introducir a la iglesia, viendo cosas indebidas que Dios le prohibió a la iglesia de Tiatira, pero como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, prohíbe a la iglesia presente también de que nosotros forniquemos con Jezabel. Fuera el espíritu de fornicación en la iglesia.
Hermanos que en verdad a veces fornican, mis hermanitos, por allá, que porque de pronto la mujer no los hace feliz y llegan a la iglesia a aplaudir y a cantar felices y todo eso, solamente porque se bañan y creen que el pecado ya se les ha quitado del medio. Hermanos, tenemos que guardarnos para Cristo, guardarnos para el Señor, guardarnos para nuestro esposo. Dios quiere una virgen, Dios quiere una iglesia virgen, sin maldad, sin pecado, sin fornicación y sin adulterio. Cuando estemos allá, los que sean adúlteros y fornicarios no van a entrar, porque Cristo quiere una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. En la antigüedad, mi hermano, que era algo simbólico a lo que puede pasar hoy en día, en la antigüedad, no recibían mujeres impuras. Y si esa mujer engañaba al hombre diciendo que era virgen, la apedreaban y la mataban. Jesucristo no va a recibir una iglesia impura. Los que practican esta clase de maldad y de pecado tienen que arrepentirse delante de la presencia de Dios y no dejar de fornicar. Arrepiéntase, mi hermano. Y le digo, mi hermano, porque eres bautizado en el nombre de Jesucristo y porque te amamos en el amor de Cristo. Nada de fornicación, nada de maldad en nuestra vida espiritual. Y sigue diciendo la Sagrada Escritura: que esta mujer inducía a los siervos a fornicar también con los ídolos. Ya dijimos que la idolatría se ha metido en la iglesia, mi hermano. Desafortunadamente se idolatran hoy en día a los hombres. Hoy en día por lo menos llega un hermanito a predicar a una iglesia y como es de un pueblito por allá, van poquitos, 30 o 40 hermanitos. Pero si va el reverendo y apóstol yo no sé qué, el que mencionan tanto a nivel nacional e internacional, la iglesia se llena. Idolatran a los hombres, mis hermanos. Van es por ver al reverendo, no van a escuchar la palabra de Dios. Hay que poner cuidado con eso. Y dice, y le ha dado tiempo para que se arrepienta. ¿A la iglesia de quién? De Tiatira. Perdón, a esta mujer y a los que estaban fornicando con esta mujer. Le ha dado tiempo para que, pero no quieren arrepentirse de su fornicación, de sus malos hechos, de su idolatría, de sus relaciones sexuales fuera del matrimonio. Les ha dado tiempo para que se arrepientan y no ha querido arrepentirse. Pero llega el juicio de Dios y dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. No solamente a esta mujer que asistía en Tiatira, sino también a los que adulteraban con esta mujer. Pero antes de ello, Dios, Jesucristo, se presenta y manda una carta a esta preciosa iglesia, a la iglesia de Tiatira, para que se arrepientan, para que se arrepienta esta mujer junto a lo que con ellos fornicaban, para que no hicieran lo malo, para que no hicieran lo perverso. Antes de que viniera el juicio, Dios manda esta carta para que la leyeran y los exhortan para que vivan una vida recta delante de la presencia de nuestro Dios. He aquí que yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que con ellas adulteran, si no se arrepientan de las obras de ella. Por eso dice la Biblia, yo amo y reprendo a los que amo, ¿no? Verso 23, y a sus hijos heriré de muerte, o sea que también toca a la familia de ellos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Verso 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, porque dentro de la iglesia de Tiatira es como hoy en día, dentro de esas congregaciones que se cometen fornicación, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras y todo eso, dentro de esas congregaciones también hay personas temerosas a Dios que no se acuestan con Jezabel, que no están con Belcebú, que no están con
con los nicolaitas. Dentro de las congregaciones hay personas que se han apartado del mal, que se han apartado del pecado. Hay cristianos que así un ejemplo, que porque es la mujer del pastor y viste como ella viste, ¿no? Que sea ella, yo soy de Cristo y yo me visto como Cristo le gusta que yo me vista. O yo actúo como Cristo le gusta que yo actúe. Que porque el pastor fornicó, entonces yo también voy a fornicar. No, de ninguna manera. Que porque el pastor miente de vez en cuando, entonces yo también voy a mentir de vez en cuando. No, Jesucristo dijo, puesto los ojos en Jesús. No puesto los ojos en los pastores, no puesto los ojos en nadie, sino en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice, y a cuantos no tienen esa doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de esta mujer Jezabel. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. O sea que no se revolvían en esta ciudad pagana y perversa. Y sigue diciendo, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tienes reterno hasta que yo venga. O sea que a los fieles de esta congregación les decía Jesucristo, retén lo que tienes hasta que yo venga. No nos descuidemos, hasta hoy somos fieles, pero también hasta mañana y hasta cuando Jesucristo nos tenga en vida, hay que seguir siendo fiel a Jesucristo. No importa que seamos desechados por los hombres, no importa que nos juzguen, que nos digan hijos del diablo, eso no importa. Lo que importa es que Jesucristo dice que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según sus obras, según el fruto de sus obras. Jesucristo conoce sus obras. A todas las iglesias de Apocalipsis dice, yo conozco tus obras. Yo conozco de qué manera usted y yo estamos andando. Por eso el salmista David dijo, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me habitará tu mano y me asirá tu diestra. Donde quiera que el salmista David se metiera, ahí estaba Dios. Donde quiera que usted y yo nos metamos, mis hermanos, no importa que el pastor no nos vea, no importa que nadie nos vea, pero donde quiera que estemos, he aquí, allí está Jesucristo. En el baño, donde tú te metes, a veces a ver el celular, Dios sabe qué es lo que estás viendo. Allá atrás de los árboles, en el campo, donde tú te metes, allá está Dios. Si eres marinero o si te vas por el mar y todo ello, por ahí en las profundidades del mar y estás en una barca solo, no estás solo. Jesucristo está allá. Donde quiera que usted y yo nos vamos, ahí está nuestro Dios. Y sigue diciendo verso 28 y 29 a la iglesia de Tiatira, y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesucristo. Yo soy la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Qué raro, y no es raro, mis hermanos, que siempre Jesucristo le diga a la iglesia palabras repetitivas. Siempre que termina a la iglesia de Éfeso, termina, y siempre que termina el mensaje de la iglesia, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos oídos, sino que tenemos solamente orejas, o sea, no escuchamos la voz de Dios. Parecen esos ídolos o esos muñequitos que ponen en cierta congregación, en la congregación tradicional, que dice la Biblia en el Salmo 115, dice, tienen orejas y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, y semejantes a ellos son los que la hacen. Entonces a veces nos parecemos a esos muñequitos. Tenemos oídos, pero no oídos, no oímos. O tenemos orejas nomás, pero los oídos. Entonces por eso Jesucristo dijo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia del Señor. Y no olvide las palabras del Señor Jesucristo. Estas palabras no pueden pasar de moda. Sé santos porque yo soy santo.
sé perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto. El que es santo, santifíquese cada día. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha querido que el hombre le obedezca. Dios ha luchado con Israel para que Israel sea el pueblo de Dios. Y ahora lucha con su iglesia, con nosotros está luchando, nos mandan mensajes. Y no solamente los mensajes de la palabra de Dios, sino que manda señales. Y nos dice, cuando veáis que la higuera reverdezca, sabe que el tiempo está cerca. Yo ya les he enseñado sobre la higuera es el pueblo de Israel. Israel ha reverdecido. Israel hoy en día es un pueblo, una potencia de las más grandes del mundo, si no la más grande del mundo, económica y militarmente. Y esa nación ha reverdecido, pero no ha dado fruto. Así es lo mismo, hay hermanos reverdecidos y todo ello, pero no dan fruto ante la presencia de nuestro Dios. Y la Biblia dice, por sus frutos se conoce el buen árbol. Próxima enseñanza, mis hermanos, ya aquí terminamos y aquí miramos la iglesia de Tiatira. Pensé que íbamos a terminar hoy las 7 iglesias de Apocalipsis, porque quería enseñarles sobre los 7 sellos que se encuentran en Apocalipsis capítulo 5. ¿Qué quiere decir? Los sellos, ¿no? Quería como explicarles y enseñarles sobre esta parte. Pero entonces, eso vamos a dejarlo para la próxima. Vamos a mirar y la próxima enseñanza, ¿qué día es hoy, Elena? La próxima enseñanza, el viernes a las 8 de la noche, vamos a terminar ya los mensajes a las iglesias. Y nos sigue faltando el mensaje, creo que es el mensaje, ya les digo, mis hermanos, el mensaje a Sardis, el mensaje a Filadelfia y el mensaje a la Odisea. Y el próximo viernes vamos a terminar, pues creo yo que terminamos el próximo viernes, terminamos los de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y luego más adelante vamos a mirar sobre los 7 sellos. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo sobre ello? Bueno, mis hermanos, no siendo más por el momento, yo les agradezco, pero sin antes voy a saludar a todos mis hermanos que se han conectado. Gracias a Dios que hay buenos hermanos conectados. Ahí está mi Luis Viveros. Me perdona si de pronto a alguno no le digo hermanos, pero como no los conozco físicamente, no los tengo presentes, ¿no? Ahí está Jefferson Disprado. Dios te bendiga, mi hermano. Yair Enrique Mosalvo, mi hermanito, gloria a Dios, un hermano fiel al Señor Jesucristo. Me tiene también conectado y yo sé que él, tanto como más de uno de ustedes, usa los celulares para esto, mi hermano, para escuchar conferencias cristianas que nos edifiquen. Y también hay que mirar qué escuchamos en los celulares, mis hermanos, porque hay mucha levadura. Hay mucha doctrina torcida y nos podemos contaminar de eso, ¿no? Hay que poner cuidado también con eso. Mi hermanito, mi amigo y hermano, Eduard Zamboní, Dios te bendiga, mi hermano, la paz de Cristo contigo, gracias por sintonizarnos. Mi hermanita preciosa, mi hermanita María Eugenia Sosjuez y entre otros también, los saludo en el nombre de Jesucristo. No olvidando, mis hermanos, que somos la iglesia virtual unicitaria y estamos transmitiendo todos los días lunes, miércoles, viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 10:30 de la noche. No olvide ubicarme, mis hermanos, también por YouTube. Y ubique YouTube y me ubica como Luis Fernando Vélez y regáleme una suscripción para ver si puedo seguir grabando también por YouTube y por Facebook. Bueno, Dios me les bendiga, mis hermanos, y hasta otra próxima oportunidad. Próximo viernes nos vemos si el Señor Jesucristo no ha venido. Y si Jesucristo no ha venido, nos vemos allá en las bodas del Cordero.